Bienvenidos a Departamento de Retornos, un podcast sobre el impacto profundo y duradero del COVID en nuestras vidas. Nuestro objetivo es tratar de entender hacia dónde vamos, tomando en cuenta las lecciones aprendidas durante los pasados 2 años. También queremos convertir este espacio en una reflexión sobre la vida en estos tiempos de gran incertidumbre. Soy Mario Edgardo Roche y estoy muy orgulloso de formar parte de este proyecto, de este podcast auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense, conocido como CHARP por sus siglas en inglés. Hoy vamos a conversar sobre las lecciones y los desafíos del sistema de salud pública en Puerto Rico con la doctora Cruz María Nazario, catedrática de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, ¿cómo está, doctora? Saludos, encantada de compartir con ustedes en esta actividad que me parece bien importante. Doctora, van 2 años del COVID en el planeta. Son muchas las lecciones. Una de ellas, una de las principales seguramente, es que hay que recuperar nuestro sistema de salud pública. Esto no solo ocurre ni se ha reflexionado sobre ello en Puerto Rico, también en Estados Unidos. Hay que fortalecer, hay que hacerlo más robusto y es algo que caímos en cuenta, ¿verdad? En esa coyuntura o sobre esa necesidad, quiero decir, del mismo modo que precisamente pasó en Estados Unidos cuando los ataques del 9/11, ¿no? Que se cobró una mayor conciencia sobre el tema de la seguridad, o cuando hubo el problema de la crisis económica que explotó en el año 2008, ¿no? Que se generó una mayor conciencia con respecto a la fragilidad del sistema financiero. En el caso de la salud pública, ¿qué es lo más que le ha impresionado a usted de esta experiencia de los pasados 2 años? Bueno, tengo que ser sincera que para mí ha sido una cosa impresionante el desastre. El desastre de cómo se ha comunicado el riesgo, el desastre, cómo se ha atendido la situación de salud en Puerto Rico, pero no tan solo en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero. Y así como queremos, ¿verdad?, que hagamos una reflexión para aprender y para no caer en la misma situación que hemos estado sufriendo por estos 2 años. Yo creo que es importante esta convocatoria que haces de pensar en qué es lo que ha sido impresionante. Yo creo que hay que verlo a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel mundial, la misma Organización Mundial de la Salud tardó 3 meses en declarar la pandemia. Tiempo importante que pudo haberse aprovechado para contener. Lo primero que se hace en las epidemias y en las pandemias es contener. Pero si no se declara que hay una pandemia, una epidemia, pues es imposible que los gobiernos estén alertas de que estamos en peligro de una enfermedad que se va a convertir no ya en unos casos en China, sino en miles y cientos y millones de casos en el mundo entero. Y así mismo la falla que tuvo la Organización Mundial de la Salud, la tuvo Estados Unidos. Vimos cómo desde un principio Estados Unidos estuvo negando que existiera un problema de salud. De hecho, estableciendo una serie de intervenciones totalmente fuera de los conceptos epidemiológicos. Así que para mí fue bien sorprendente cuando en Estados Unidos se declaró que se iba a impedir la entrada de personas que viajaran de China, pero solamente si eran extranjeras. Entonces, en términos salubristas, uno tiene que decir, bueno, lo que pone en riesgo el contagio y la transmisión no es de donde tú naciste, es de dónde llegas a el país. Entonces, encontramos como la primera señora en California que fue diagnosticada con la COVID-19 había viajado a China, pero como era americana, en ese triage, en ese seguimiento que se hacía a los pasajeros cuando llegaban, ella presentó su pasaporte americano y por ende se fue para su casa. Pasaron 5, 7 días
hasta que la señora tuvo que recurrir a un hospital y ahí se determinó que tenía las características de este virus que en ese momento sabía muy poco. Has comentado sobre la labor de la Organización Mundial de la Salud, has comentado sobre cómo en la primera etapa el gobierno de Estados Unidos trabajó con este asunto. Y en el contexto puertorriqueño, ¿qué valoración haces de la atención a esta epidemia en esa primera etapa? Bueno, creo que no nos quedamos atrás en esa comedia de errores que se han cometido. Yo creo que el primero fue el que el gobierno de Puerto Rico nunca reconoció que teníamos que tomar medidas propias para nuestra isla, ¿verdad? Fíjate que a principio de esta pandemia teníamos que el gobierno y el Departamento de Salud publicaba que no estábamos en peligro. No estábamos en peligro porque no venían aviones directamente de China. Total y craso desconocimiento de lo que es el contagio y la transmisión. El virus se monta en un avión y en menos de 24 horas pasa de Europa a Estados Unidos y a cualquier parte del mundo. Así que hay que conocer epidemiología y dejar al lado la política para entonces enfrentarse a situaciones como esa. Que hemos visto que Puerto Rico a principios, creo que como hasta marzo, todavía utilizaba preguntas que CDC había determinado había que hacer en el aeropuerto. Y la primera pregunta era, ¿ha viajado usted a China en los últimos 14 días? Nunca en esa página de CDC se añadió la pregunta, ¿ha viajado usted a Estados Unidos? Donde es el 90% de nuestros viajeros que regresan a Puerto Rico o que entran a Puerto Rico. Así que con esa falla tan grande en reconocer que el virus puede llegar de cualquier parte y una vez que llegue a Estados Unidos iba a llegar a Puerto Rico, estuvimos por mucho tiempo abriéndole la puerta a pasajeros que llegaron contagiados de Estados Unidos y que por ahí en la maleta, junto con la maleta y sus pertenencias, trajeron el virus a Puerto Rico. Es decir, que tú entiendes que hay varios elementos en los que hay que mejorar y hay que tomar nota de esas lecciones y ser conscientes de cuáles son las asignaturas pendientes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema de pruebas, el rastreo de contagios, la atención a las personas enfermas. ¿Podrías abundar más sobre esto, por favor? Sí, fíjate que nosotros estuvimos casi un año y medio, ya para 2 años, con un problema inmenso de desconocimiento de qué estaba pasando en Puerto Rico. Los datos consistentemente estaban atrasados por 2, 3, 4 semanas. Personas como yo, que dependo de la información oficial en el Departamento de Salud, me sentía totalmente frustrada porque veía, por ejemplo, que las gráficas que se presentaban tenían un rezago, a veces hasta de 20 y pico de días. Entonces, ¿cómo se puede hacer una evaluación de lo que está pasando en el país si los datos están atrasados? En mi opinión muy personal, creo que el sistema de rastreo que se inició en Puerto Rico estuvo mal pensado. ¿Por qué? Porque yo creo que sí es importante recoger los datos a nivel local, pero no se puede soltar la supervisión, el control, el análisis estadístico y epidemiológico a nivel del municipio, a nivel político. Y eso fue lo que pasó en Puerto Rico. Fueron los alcaldes los que decidían quiénes iban a ser los epidemiólogos. Y te puedo decir, Mario, que personalmente fui a varios municipios a conocer a estos epidemiólogos. Y eran muchachitos a veces sin preparación, pero que sí habían sido nombrados por el alcalde para llenar esa posición. Y por ende, tuvimos muchísimos problemas con la definición de qué consistía un caso, cuándo teníamos que considerar que había un brote en un lugar, cuándo teníamos que hacer recomendaciones de cierre, porque mucha de la supervisión recayó en ese municipio que evidentemente no tenía la preparación epidemiológica para analizar esa información y tomar acciones salubristas. Claro, el detalle es que aquí el municipio intentó ocupar, vamos a decir, ese espacio vacío
que el Departamento de Salud, por el deterioro de décadas, no podría enfrentar, ¿verdad? El problema de la epidemia. Y hubo entonces casos modélicos, como el de Villalba, que eventualmente se intenta desarrollar en todo el país, ¿correcto? Pero es que yo creo que ahí fue el problema. Una cosa que funcionó bien a nivel local no necesariamente iba a funcionar igual en todos los 78 municipios. Y eso fue lo que pasó. Al hacerlo un proceso más politizado, no un proceso salubrista, tenemos la evidencia. Mira, cuando Puerto Rico tenía un sistema de salud que era reconocido internacionalmente. Mira, la primera vez que yo fui a una clase en Hopkins y hablaron del sistema regionalizado de salud de Puerto Rico, yo me sentí tan orgullosa que creo que hasta flotaba en el aire oyendo la descripción de mi profesor de salud pública explicar cómo Puerto Rico había logrado disminuir esas desventajas, esas diferencias que se dan por nivel social y cómo se logró tener un mejor acceso y una mejor distribución de los recursos a nivel de la población de Puerto Rico. Eso se destruyó por una acción política, no por un análisis epidemiológico. Y las consecuencias, como tú has traído al principio, pues es un sistema totalmente incapaz de atender las necesidades de los más pobres, de los más necesitados. Y esos son los que verdaderamente se están afectando con la COVID-19. Y si me permites apuntar, a principios de año hubo un planteamiento de trabajadores de los servicios médicos, ¿no? que reclamaron que la salud fuera definida como un servicio esencial precisamente para que hubiese una mayor asignación de recursos, poder contratar más personas y tener las herramientas necesarias para enfrentar la plaga, ¿verdad? Claro, eso yo creo que es una de las cosas más importantes que yo creo que hemos aprendido en esta pandemia, ha sido cómo la comunidad ha decidido tomar parte en las acciones. Y si se ha controlado de alguna forma, en algunos momentos tuvimos un buen control de la pandemia, yo creo que ha sido por la acción comunitaria, no ha sido por la acción gubernamental. Mira, el ejemplo de cómo las desventajas sociales y económicas afectan a nuestro país, te puedo decir, compara la tasa de vacunación en Loíza, en Cataño. Menos de la población de Loíza y Cataño está vacunada. Entonces tú lo comparas con el municipio al lado, Guaynabo, el 90% está vacunado. ¿Por qué esa distribución del recurso de vacunación, que es el que hemos reconocido como importante para el control del contagio y de la pandemia, se distribuye de acuerdo a cosas que no tienen que ver con la salud pública, otros parámetros, ¿verdad? Y eso pues apunta a tu comentario de que es la misma comunidad la que nos ha enseñado, si queremos controlar la pandemia, tenemos que ir a los lugares donde hay mayor contagio. ¿Quiénes son los que se contagian más? Son los jóvenes. ¿Pero por qué son los jóvenes? Son los que tienen 2 trabajos, los que trabajan llenando las góndolas, los que no se pueden quedar en su casa haciendo el trabajo por la computadora, porque limpian las casas, porque tienen un trabajo manual. Entonces, ¿dónde viven esas personas? En las comunidades más pobres. No viven en las comunidades de alto ingreso o en los bajos millones de dólares. Así que cuando se hace un análisis en términos epidemiológicos, hay que identificar dónde está el riesgo. Y el riesgo de contagio está en los desventajados. No tan solo, yo no creo que, y creo que vas a hablar del problema de los antivacunas, a mí me parece que el problema no es tan grande en términos de los antivacunas. Yo creo que estamos hablando de falta de acceso a las vacunas en ciertos grupos poblacionales. Es bien interesante que traigas esto porque me lleva a observar el problema desde una perspectiva estructural e integral, ¿verdad? Y quisiera preguntarte si sería posible en Puerto Rico de algún modo recuperar los aspectos más importantes de lo que fue ese modelo Arbona, de nuestro sistema de salud hasta hace 30 años atrás. Siempre se puede. Lo que falta es la voluntad para que se dé.
yo no veo ninguna intención de recuperar ese modelo. De hecho, ya no se puede recuperar. Se vendieron todos los sistemas de salud locales. Antes, usted le puede preguntar a sus abuelitos, antes la atención primaria de salud se hacía en aquella unidad de salud pública. Y en esa unidad de salud pública usted tenía enfermeras epidemiólogas, enfermeras que sabían por qué esta señora no ha traído a sus niñitos a vacunar. Y por la tarde cerraba la oficina y se iba a la comunidad a hablar con esta señora y preguntarle por qué no había llegado a la clínica para recibir sus servicios de atención primaria. Eso se destruyó con una falsa idea de que privatizando el sistema de salud público de Puerto Rico se iba a lograr equidad. Eso no ha pasado. Mire, usted va y si va con la tarjetita del gobierno, sigue recibiendo servicios de segunda categoría. Hay listas diferentes para el que tiene un seguro de salud privado que para el que tiene el seguro de salud del gobierno. Doctora, ¿cómo usted se imagina el futuro, una nueva era de nuestra salud pública para atender y enfrentar situaciones como la que hemos manejado durante los pasados 2 años? ¿Cómo usted se imagina ese escenario apropiado de trabajo y de atención a una situación de una epidemia como la del COVID-19? Lo primero que hay que hacer es reconocer los errores. Eso es lo primero. Nada se puede mejorar si seguimos haciendo las cosas que hemos hecho mal, esperando que los resultados sean mejores. Así que es importante hacer esa reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué errores hemos cometido? Y yo creo que uno de los errores grandes ha sido cómo las decisiones de salud pública han estado en manos de políticos, no en manos de salubristas. En los países en donde ha habido control de la pandemia, usted ha visto que el manejo de la situación ha estado a cargo de esos especialistas en salud pública, no de los políticos. Aquí en Puerto Rico hemos tenido un gran número de errores en comunicación de riesgo. Eso es lo primero que hay que evaluar. Hay investigación científica que le dice, mire, no le metan miedo a la gente. ¿Qué hicimos aquí en Puerto Rico? Un anuncio donde un muerto en una camilla decía, ay, que no, me morí, el COVID me mató. Eso ya hay más de 50 años de investigación que dice, el miedo no hace que nadie cambie, ¿verdad? Porque uno dice, no, eso no me va a pasar a mí. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que la comunicación de riesgo tiene que estar en manos de especialistas. La comunicación a nuestro país tiene que ser diseñada para un nivel educativo que llegue a la comunidad. ¿Y quiénes son las personas que nos pueden decir si este mensaje comunica o no? Es la comunidad. Así que lo primero que tendríamos que hacer para poder manejar una situación como esta es escuchar a esa población que sí tiene ideas muy buenas y que puede aportar y puede enseñarnos cuáles son los mensajes que tenemos que llevarle a la comunidad para mejorar la situación en cualquier pandemia, en esta o en la que venga. Para ilustrar esto que tú estás comentando y pensar en un ejemplo en específico, me pregunto yo si estamos hablando, ¿no?, de la comunidad puertorriqueña donde el número de personas de sobre 50 años de edad va en aumento y sigue creciendo, no están naciendo tantas personas. Me pregunto yo, ¿tú te refieres, para ser específico, que quizás se debió haber sacado mayor partido de medios como la radio o los medios impresos para llevar mensajes y advertencias e información sobre el manejo de la pandemia aquí en Puerto Rico, dado el caso de que muchas de estas personas de mayor edad no necesariamente tienen una alfabetización digital? Tienes toda la razón. Y todavía más importante, los mensajes tienen que ser adecuados a la población. Uno no le puede dar el mismo mensaje a un nene de la escuela elemental que a esta señora que está en su casa. Fíjate que esa idea de que la gente no se quiere vacunar, a mí me preocupa mucho porque es que yo sé de muchas personas que no tienen acceso a ir a vacunarse. ¿Cuándo son las horas de vacunación? De 8 a 3 vamos a estar en el mall tal. Si no tienes carro, pues no puedes llegar. Pero entonces aquella señora de 60 años, 65 años, pero que cuida a su mamá,
que no puede salir, no tiene carro. Pues usted tiene que llevar algunos mensajes que puedan ayudar a esa persona a reconocer, mira, hay un teléfono que podemos ir a tu casa o podemos buscarte o podemos hacer una vacunación masiva en los barrios. No. Las vacunaciones son en los malls. ¿Quién llega al mall? Pues la persona que tiene carro. Yo todavía no he conocido un lugar de estos de vacunación en donde tú puedas llegar a pie. ¿No? ¿Y qué pasa con las personas encamadas? O sea, me consta, ¿no?, por experiencia personal, de que fue un desafío tremendo para familiares de estas personas el lograr que llegaran a sus casas para vacunar a sus seres queridos. Estamos entrando en la última etapa de la conversación, doctora, y quiero atender varios temas. Hablando sobre el tema del debate sobre la vacunación, que obviamente ha habido mucha oposición también porque hay desconfianza en el gobierno, hay una desconfianza con respecto a la industria farmacéutica, dudas sobre la efectividad de las vacunas, o el sentimiento de muchos jóvenes de que ellos realmente no estaban en riesgo. Y claro, esto hay que verlo en el contexto de lo siguiente. Según he podido leer, en febrero del 2020 se presenta la primera vacuna, fue desarrollado por Moderna, ¿verdad? Y esto salió básicamente 42 días después de que se informara sobre la situación del virus en China. Y se habla, ¿verdad?, documentos históricos sobre estos temas, explica que, por ejemplo, la vacuna que en menos tiempo había tomado en tiempo reciente había sido la de el ébola, que tomó su desarrollo 5 años. Usualmente los expertos explican que una vacuna puede tomar 10 años en desarrollarse. ¿Usted cree que todos estos factores jugaron entonces en una gran oposición pública al hecho y al detalle de lo importante que es vacunarse? Sí, tienes toda la razón y te voy a decir más. Yo creo que en parte los científicos también fuimos responsables de crear esa duda, ese cuestionamiento de qué es lo que está pasando o qué es lo que debo hacer. El mismo sistema no estaba dando suficiente información en la efectividad de la vacuna. En salud pública siempre tenemos que reconocer que cualquier medicamento, vacuna, tratamiento, intervención médica, no es 100% eficaz. Siempre hay falla. Pero entonces, al hacer un mayor énfasis en que las vacunas eran sumamente efectivas, yo creo que se fue creando esta falsa idea de que si nos vacunamos todos, eliminamos la pandemia en menos de nada. Y fíjate que yo creo que la prensa también tiene parte de la responsabilidad, porque en el vacío que se daba de que no había información oficial, pues se buscaba que cualquier persona que hubiera leído cualquier artículo o que pudiera analizar cualquier número, hablara y explicara sobre lo que estaba pasando en términos de salud pública. Eso creó más dudas, creó más preocupación que en realidad convencer a la gente. Volvemos de nuevo a que el problema de comunicación de riesgo tiene que estar en manos de personas especialistas en comunicación. Usted puede tener un neurocientífico, un físico nuclear, un epidemiólogo, y eso no nos hace especialistas en comunicación. Tenemos que usar ese intermediario. De hecho, es la prensa la que sirve como filtro entre el científico, el conocimiento científico, a llevar el mensaje a la comunidad. ¿Cómo fallamos en ese momento? Sí, disculpe que le interrumpa. No. Aparte de ese rol, ¿verdad?, que siempre va a haber que atender y valorarlo, ¿no? Ese rol y ese trabajo que ha llevado a cabo la prensa, la cobertura de este problema. Me gustaría que me comentara sobre la participación que han tenido científicos a través de las redes sociales, ¿no?, y convirtiéndose en una voz alternativa o a los medios oficiales, me refiero al gobierno, o al trabajo de la prensa tradicional. ¿Qué valoración hace, por ejemplo, de la presencia en redes sociales de médicos, doctores como el señor Miguel Colón, el colega Irizarry, el doctor Fernando Cabanillas, ese posicionamiento de científicos en nuestra esfera pública?
Pues eso fue un fenómeno nuevo. Yo creo que empezó con aquellas conferencias de prensa que hacía la pasada gobernadora Wanda Vázquez, que fueron un desastre. A mí me llamaban por teléfono, doctora, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué es eso de una curva logarítmica? Fue un desastre. ¿Por qué? ¿En qué se convirtió? En una campaña política más, ¿verdad? Acababan las conferencias de prensa diciendo, mira qué bien lo estamos haciendo. Lo estábamos haciendo fatal, pero estábamos utilizando un vocabulario científico para llevar la idea de que sí se estaba logrando lo que no se estaba logrando en términos de salud pública. Ahora, hoy en día, pues estamos con un poco más de refinamiento y las personas que están en los medios continuamente, pues son personas que manejan los datos científicos, como el doctor Irizarry, es un estadístico de la Universidad de Yale, y él diariamente está haciendo unos análisis que los hacía antes de que el Departamento de Salud se diera cuenta de la necesidad que teníamos de tener datos actualizados, ¿verdad? Pero él lleva mucho tiempo haciendo este tipo de análisis y presentando sus resultados para que pudiéramos entender dónde estábamos en la pandemia. Yo Escuchándole, creo, sí, pero adelante. déjame terminar, yo también creo que llega a un problema. Y es que los científicos no necesariamente somos buenos comunicadores. Y es posible que usted haga un comentario y la gente lo interprete de otra forma, no como usted lo quiso decir. Yo escuché a uno de los que se presentan con mucha frecuencia en la radio, pues decir algo como, parece que ser negro protege para el COVID. Eso no hay ninguna evidencia científica para que pase. Y yo estoy segura que eso no fue la idea de la persona que hizo el comentario, sino que es algo de lo que se ha estado escribiendo, pero que hasta que usted no haga un análisis completo de esos artículos en comparación y evaluación, si no están sesgados, si no hay problemas en recoger la información, no se pueden hacer inferencias directamente de un artículo a llegar a pararse frente a un micrófono en la televisión, en las radios y hacer comentarios para que la gente pues interprete algo que todavía no está claro a nivel de la ciencia. Esta pandemia lo que nos ha demostrado es que no sabemos mucho, que estamos aprendiendo cosas nuevas todos los días y que por lo tanto, cuando comunicamos esta información, tenemos que ponerla en el contexto salubrista y explicar que muchas de las cosas que pasan en África, muchas de las cosas que pasan en Israel, no necesariamente se pueden hacer y llevar como inferencias directas a la población de Puerto Rico. Bueno, como profesor de comunicación, pienso entonces que una de las asignaturas pendientes de cara al futuro es, ¿verdad?, formar y ayudar a formar más a los profesionales de la salud en términos de esas destrezas de comunicación precisa y clara, que son las que deben caracterizar la comunicación de riesgo. El final, ya recapitulando, la construcción social del final de una crisis como la del virus del COVID-19, ¿verdad? Evidentemente ahí juegan factores científicos y biológicos, también sociológicos, y hay unos desafíos ahí en el futuro, ¿verdad? Para uno sentir que, bueno, ya me he acostumbrado a manejarme con esta nueva realidad, ya puedo sentir que estamos saliendo de esto, por ejemplo, ahí está el desafío del COVID prolongado, ¿no? Y las consecuencias que puede tener sobre los pulmones, el sistema cognitivo, la memoria, el dolor muscular o fatiga, ¿verdad? ¿Qué aspectos usted entiende que deben darse, ¿verdad? Para que en Puerto Rico todos sintamos que estamos saliendo, comenzando a salir de esto, que ya estamos fuera de peligro. Yo creo que, como habíamos dicho al principio, tenemos que primero mirar qué pasó, primero mirar qué funciona y qué no funciona, y pensar que para que una intervención tenga un impacto en el control de una enfermedad tan grave como esta pandemia que estamos sufriendo, hay que tomar en consideración la base. O sea, es la comunidad la que sufre el embate de la pandemia. Ahí es donde está la carga mayor
del sufrimiento y de la mortalidad. Pues entonces tenemos que mirar qué aportación puede hacer desde la comunidad para nosotros tener unos mensajes claros, unos mensajes que sean participativos, que la gente pueda decirnos, yo no entiendo qué es lo que está pasando, ¿podría explicarme? Yo creo que así podríamos hasta convencer a algunas de las personas que no es que sean antivacunas, es que todavía no están convencidos, porque todos los mensajes que le hemos estado llevando, un día decimos, no se ponga la mascarilla, al otro día póngase la mascarilla, 2 o 3 meses después, no use la de tela, o sea, nosotros como científicos tenemos que reconocer que hemos fallado enormemente en comunicar, en compartir el conocimiento de una forma adecuada. Y ahí tenemos que recurrir a personas como tú para poder lograr que eso sea lo que nos va a salvar de futuros eventos tan dramáticos como la pandemia de la COVID-19. Usted es muy amable. Quería comentarle que estudiosos como Christakis han establecido, ¿verdad?, que lo que él llama ese periodo intermedio de la pandemia tomará alrededor de 3 años. O sea, realmente vamos los puertorriqueños a comenzar a sentir que de aquí a 2 o 3 años superamos esta crisis. Yo creo que sí, Christakis, ya que lo mencionas, es un científico interesantísimo, y el primer estudio que yo leí de él era que la felicidad se transmitía como una enfermedad infecciosa. Así que yo lo leo con mucho entusiasmo y se lo recomiendo a mis estudiantes, porque es importante reconocer que también hay cosas buenas que las podemos transmitir como si fuera una situación de salud. Y él nos advierte, y hizo un análisis interesante en su último libro, de cómo esta pandemia se parece a las otras pandemias que hemos tenido, pero también en qué formas ha sido diferente el acercamiento y cómo ha sido diferente la reacción de la población. Evidentemente, sí. Vamos a pasar por etapas intermedias, y que yo creo que, claro, una vez que exista una comunidad que haya tenido la oportunidad de estar vacunada o que haya sufrido el virus, pues vamos a estar mucho más protegidos para nuevas variantes. Sí, decía ya para cerrar que evidentemente va a ser súper importante el aprovechar esa memoria colectiva, ese conocimiento adquirido, esas lecciones a partir de todo lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Recordaba que los expertos en el lenguaje establecieron que el año 2020 la palabra más utilizada fue la de confinamiento, o digamos de las más importantes, y que en el 21 fue la de la vacuna. Vamos a ver si para el 22 y los años que vienen vamos a manejar conceptos que iluminen y que nos muestren un mayor optimismo y esperanza, ¿verdad?, con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Doctora, muchas gracias. La doctora Cruz María Nazario, catedrática de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Amigas, amigos, gracias por conectarse con Departamento de Retornos, un podcast sobre el futuro en la era post-COVID-19. Departamento de Retornos es auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Fondo para Sostener las Humanidades durante la crisis del COVID-19 del Plan de Rescate Estadounidense, conocido como CHARP por sus siglas en inglés. Será hasta la próxima.